Es un gusto saludarle a través de TSI. Bienvenidos sean a Día Político. Hoy es 14 de julio del año 2023. Ya arrancamos toda esta agenda informativa y precisamente una semana cargada de temas políticos al interior del Congreso Nacional y también en el Poder Ejecutivo. Esta tarde-noche nos acompaña Obed López, diputado de Libertad y Refundación Libre, y también Rachid Mejía, quien es creador de una ONG de nombre Una sola voz por Honduras. Una sola voz por Honduras. Bueno, y arranco con ustedes. ¿Cómo ha visto la agenda o el panorama del Congreso Nacional, Rachid? Bastante buenos días y buenos días a todo el pueblo hondureño que nos está viendo el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad en este espacio. Realmente bastante mediocre el trabajo del Congreso Nacional. Realmente esperábamos ver esa legislatura más efectiva, más en accionar y no en esa ambigüedad y en esa falta de acción que está caracterizando este nuevo Congreso Nacional. Sin duda alguna es un Congreso que ha demostrado que las cosas se hacen al revés, no se hacen como se tienen que hacer. Para empezar, por ejemplo, la Junta Directiva, que es ilegal de este nuevo Congreso, se instaló a patadas. Yo creo que en eso en una democracia es inaceptable. Bueno, mediocridad, en resumen, lo ha dicho Rachid. ¿Qué le contesta usted, Obed? Bueno, el fanatismo no le deja ver que aprobamos dos leyes o derogamos dos importantes leyes que le hacían mucho daño o que estaban apoyando la corrupción en Honduras, como fue derogar ese artículo 53-2020 y el 93-2021. El primero era aquel que no permitía la investigación de los diputados en la red de corrupción, no permitía que el Ministerio Público ejerciera y hiciera su trabajo. Y el segundo era aquella modificación que le hicieron a la ley del lavado de activos. Nosotros nos toca ahora desenredar todos esos nudos de corrupción que dejó el Partido Nacional. Ahí hubiera querido a Rachid que volara candela cuando estaba la corrupción, dejó que saliera en sus TikTok, pero no lo hizo. Bueno, ya sabemos que ahora es contra Libre, porque es el Partido Socialista que está presentando los cambios. Rachid, como dice Obed López, no voló candela en el gobierno anterior. ¿O bueno, fue parejo? Pueblo hondureño, creo que ya la gente que conoce la trayectoria de Una Sola Voz por Honduras sabe que Una Sola Voz por Honduras nació en contra del Código Penal del gobierno anterior y en contra de todas las cachurecadas y toda la corrupción del gobierno anterior, como la estafa de los hospitales móviles. Hoy es normal que pues todo el oficialismo salga a la defensa. Me catalogaba de ser sesgo, que tener sesgo, pero creo que es al revés, porque para empezar, en este Congreso solo han trabajado 89 horas en estos 7 meses. Eso equivale a 2 semanas de trabajo. Sin embargo, han cobrado 127 millones de lempiras y 67 millones de lempiras en viáticos. Es decir que hay pisto para viajar, ¿verdad, diputado? Y hay pisto, pero para el pueblo no hay pisto. ¿Ha viajado usted, diputado? No, para nada. Miren, el debate siempre en cuanto al tema del Congreso Nacional ha sido permanente. Sin duda alguna, muchos estamos a favor de muchos cambios en el Congreso, bajar el número de diputados, quitar la figura del suplente y varios de esas cosas, pero no es algo que nos compete a nosotros como Congreso. Tiene que ser toda la sociedad civil, tenemos que ser todos los que vayamos a hacer esa gran propuesta. Hay muchas cosas que cambiar en este país, sin duda alguna. Ahora, la productividad del Congreso se ha visto afectada por que el Partido Libre solo tiene 50 votos en el Congreso Nacional. Esos 50 votos, mira, nosotros ya hay una comisión revisando el Código Penal. Queremos derogar el Código Penal o reformar el Código Penal para subir las penas contra la corrupción en Honduras. Eso está ahí. Nosotros también tenemos la propuesta de la ley de colaboración eficaz. Es propuesta nuestra, está en debate, pero no la sacamos a discusión porque no tenemos los votos. Pues, y las leyes se aprueban con votos. Libre solo tiene 50 votos, más el voto del presidente del Congreso, 51 votos. Nada contra la corriente prácticamente libre, y eso afecta a la sociedad hondureña, Rachid. Creo que nuevamente pueden evidenciar que es más y más y más excusas. El diputado, honorable diputado, hacía mención sobre el tema de la derogación de los decretos de impunidad. Sin embargo,
no se derogó tampoco el pacto de impunidad que se entregó a principios del año pasado, en donde corrieron, como una de las primeras acciones que hizo este gobierno, sacar a sus amigos funcionarios corruptos de la cárcel. Por ejemplo, tenemos hoy a un Marcelo Chimirri que ya se olvidó la corrupción de ese momento y ahora sí hay que olvidarnos de esos pactos de impunidad. La justicia no puede ser selectiva. Si queremos una verdadera refundación, como dice el eslogan del Partido Libre, tiene que ser parcial, no selectiva, porque aquí la clase política nos ha enseñado que es la culpable de que Honduras se encuentre en el subdesarrollo. ¿Hay una moción en el Congreso Nacional o no sobre la amnistía de algunos diputados que fueron favorecidos, Obed? ¿O no hay una moción? El Partido Libre defiende la ley de amnistía. Esa ley viene incluida en un paquete de artículos donde está la llegada de la Sisi, donde está la condena al golpe de Estado y donde está la amnistía para perseguidos políticos. La amnistía para perseguidos políticos le da potestad al juez para que determine, en base a los documentos, si una persona que solicita la amnistía es un perseguido político o no es un perseguido político. Tal es el caso, por ejemplo, de un funcionario de San Pedro Sula que se le negó la amnistía política. Eso también, porque no era perseguido. Porque no era perseguido político, porque era un caso de los tribunales normales de justicia. Aquí también al compañero Edgardo Casaña también se le negó la amnistía política. O sea, estos son argumentos inválidos. La amnistía política era para los universitarios que habían luchado contra el golpe de Estado, contra el fraude electoral del 2017 y que estaban ahí con grandes demandas y que andaban huyendo por Costa Rica, por todos los países del mundo, y teníamos que iniciar este gobierno trayendo toda esta gente que había luchado, que había con una virtud patriótica, habían luchado y se habían enfrentado a un gobierno dictatorial y que por eso estaban condenados en los tribunales. Bien, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial aquí en Día Político. No nos cambien, venimos con más información aquí. Esta semana hemos visto también el tema del CAF. El CAF se aprobó hace unas semanas atrás. No hubo ratificación, sin embargo, desde el Congreso Nacional se ha enviado el borrador del dictamen que se aprobó hace unos días atrás, pero hay unos analistas que argumentan y que dicen que es muy peligroso que la presidenta Xiomara Castro de Zelaya lo sancione y posteriormente lo publique el Diario Oficial La Gaceta. ¿Cómo interpreta esto, Rachid? Totalmente. En este caso, si llegase a cometer, es un delito, de hecho, y un abuso de autoridad que se llegase a sancionar esta adhesión de Honduras al CAF. Hay que recordar que esto pasó hace meses atrás, por ejemplo, la aprobación, y se están saltando los procedimientos del Congreso. Es decir, se tenía que ratificar y ayer quedó evidenciado que no cuenta con el apoyo suficiente para poder aprobar la adhesión de Honduras hacia el CAF. Y yo quiero recordarle al pueblo hondureño por qué es tan importante esta decisión y por qué se torna ya un tema político, un capricho político. Porque para empezar, para poder ser parte del CAF, Honduras tiene que desembolsar 480 millones de dólares. Esto equivale a 11.000 millones de lempiras para ser parte de este banco andino. Estos 11.000 millones de lempiras bien pudieran ser utilizados para repotenciar y darle todo ese presupuesto a salud que hoy por hoy sigue en calamidad, sigue abandonado. Hoy por hoy seguimos contando con medicamentos hechos a base de harina. Como que si no haya sido suficiente en el pasado que se dieran pastillas de harina, hoy volvemos a lo mismo. Todavía hay medicamentos a base de harina, es lo que dijo. Es correcto. Que creo que 2 días atrás, salió un paciente denunciando sobre la pésima calidad de los medicamentos que actualmente se están entregando en los hospitales públicos. Qué grave, la verdad. ¿Cómo le contesta a Mejía? 66 diputados aprobamos la ley del CAF. Es el procedimiento constitucional para aprobar una ley. Luego se cerró la sesión. El procedimiento, según la ley del Congreso Nacional, la ley orgánica, dice que hay que aprobar un acta. Y esto no solo en los congresos, también se hace en las asambleas de los patronatos y en todo tipo de asambleas. Se aprueba el acta para mencionar que todo el acta menciona los datos tal y como fueron, que son 66 votos, que se aprobaron 3 leyes y eso. Ahora, al final, debido a la situación de molestia que tuvo la bancada liberal,
por las palabras del ministro del Azar. Entonces negaron el voto para aprobar el acta. Entonces el acta no se aprobó. Sin embargo, nuestra posición es que la ley fue aprobada constitucionalmente y puede mandarse a publicar en la Gaceta. ¿Sin rectificación, Obed? ¿Qué dice la técnica aprobación del parlamentaria? acta es ella. El concepto es aprobar el acta de la sesión anterior. Pero la figura de ratificación existe. Sí, claro. Y es más, voy a tomar el momento para poder leer el artículo donde pues, el diputado tendrá que aclararle al pueblo, porque lo que se está haciendo es tratar de violentar los procedimientos del Congreso Nacional, sobre todo porque acordemos que esta votación, esta legislatura, se dio ya hace un tiempo atrás y lo que manda la ley es que hasta el tercer día hay tiempo para poder enviar esto y sancionar esta ley. Dice este es uno de los pasos, dice, paso 16, ratificar el acta de la sesión récord oficial donde se da el voto de la aprobación. Dice, en el Congreso nada de lo que se da en una sesión es oficial hasta que el Pleno ratifica el acta. Es decir, lo que el diputado está diciendo. Miren, aquí, como les digo, se ha tornado ya en un tema bastante político y algo ya más que todo como un capricho, diría yo, por parte del oficialismo. Y hoy le quieren vender al pueblo hondureño que esto se dio de manera legal. Si se da la aprobación y la adhesión de Honduras al CAF, se estaría violentando uno de los poderes del Estado. O sea, para usted es legal que se envíe al Ejecutivo, se sancione y se publique en el Diario Oficial de la Gaceta, si así lo conviene a la presidenta del Ejecutivo. Sí, es que para usted es ilegal, ¿no? Él lo que está leyendo es la ley orgánica, entonces manda los procedimientos legislativos. Muy bien. Nosotros nos basamos en la Constitución de la República, en los artículos que mencionan la aprobación o los procedimientos para aprobar una ley. Es decir, usted dice que en la Constitución no existe la figura de ratificación. La Constitución es la ley primaria de todo un país. Entonces, y no existe esa figura. Hay varias leyes secundarias que se tienen que adherir a la Constitución de la República. Entonces, nosotros estamos cumpliendo a cabalidad. Pero, ¿por qué el CAF es importante para nosotros? Sí, lo que dice Rashid es cierto. Nosotros tenemos que comprar acciones en un banco, pero eso se hace primero en tiempo de 10 años. O sea, el primer año vamos a poder hacer un pago de 6 millones. Al hacer ese pago, nosotros ya podemos tener una línea de crédito o pedir un préstamo a esta institución. ¿Y por qué no seguimos pidiéndole préstamos al Fondo Monetario? Bueno, porque el CAF no te pone tantas condiciones, no te dice devalúe la moneda, no te dice suba el encaje bancario, sino que dice, bueno, sin condiciones, a bajas tasas de interés. Los que digan que el CAF está prestando a altas tasas de interés es falso. La tasa promedio es el 2.4. Entonces, nosotros, la estrategia del Partido Nacional es bloquear los ingresos para el país, para seguir creyendo que si no le damos seguridad al pueblo, si no hacemos los hospitales que hemos prometido, ellos van a quedar bien y van a ganar las elecciones. Ese es el plan que tienen. Con eso, no quieren que el gobierno de la presidenta Xiomara salga adelante y haga un buen gobierno para beneficio del pueblo hondureño. Con eso me está diciendo Beth que la presidenta sí va a sancionar esto del CAF. Es una posición que tenemos como partido y la presidenta lo mencionó, que ella va a sancionar la ley del CAF. ¿Podría ser un enfrentamiento entre poderes esto que está pasando o no? Esto sería un abuso de poder, sin duda alguna, y es bien incoherente porque antes el discurso del Libre era que se tenía que apoyar la institucionalidad, la separación de los poderes del Estado, y eso ha sido una lucha y una voz que creo que va en sintonía con todos los hondureños que queremos un mejor país. Hoy se están tratando de excusar en temas ya más cuestiones partidarias para hacer ese capricho una realidad. Yo le voy a poner el ejemplo. ¿En qué cabeza cabe? Y al pueblo hondureño se lo digo también. ¿Cómo es posible que no tenemos dinero para reabastecer los hospitales de medicamentos, pero vamos a tener que desembolsar, como bien lo dijo el diputado, y yo creo que es momento también de que el partido, y no solo el diputado, aclárele al pueblo hondureño que prefieren invertir 6 mil millones de lempiras en la adhesión al CAF como punto inicial y no comprar medicamentos de calidad, porque esto no solo es de comprar medicamentos. No, y aquí mismo que le conteste. Sí, se lo voy a explicar en palabras que le entienda el hondureño, todos los hondureños. Es como cuando usted quiere entrar en una cooperativa, tiene un aporte, por ejemplo, de 1.000 lempiras, porque usted al dar el aporte en la cooperativa,
la cooperativa le va a prestar 20.000 lempiras. Eso es exactamente lo que se está haciendo en el CAF, comprar acciones para pertenecer al banco y luego poder sacar créditos. Y lo que estamos comprando son acciones, un activo para el país, o sea, no es que se está regalando el dinero. Lo que pasa es que aquí hay campañas de mentiras, falsas, para impedir que... ¿De quién es eso, Del Partido Nacional. Yo le estoy diciendo al Partido Nacional, que es el partido que no quiere que el gobierno de la presidencia avance, porque ellos creen que van a ganar procesos electorales posteriores afectando el gobierno, pero lo que afecta es al país. No va a volver a ganar el Partido Nacional. Hombre, si eso lo va a decir el ciudadano, eso lo va a decir el ciudadano en la urna, pero nosotros estamos convencidos que estamos haciendo un buen gobierno. Creo que fue un mal ejemplo, diputado, honorable diputado, yo le pido, creo que pueda ratificar en este momento, no es como una cooperativa. Usted no va a ir a dar 6 millones de lempiras a una cooperativa para solicitar un préstamo de 2 millones, ¿verdad? Creo que es absurdo. Se está dando una cantidad bastante alta, 11.000 millones de lempiras pagaderos en 10 años, como lo dijo el diputado. Entonces, estos 11.000 millones, ¿cómo es que no se pueden invertir en salud, en educación, en seguridad? Aparte de esto, ¿por qué tenemos nosotros que pagarle a un banco para endeudarnos más? Ya tenemos un 53% del nivel de endeudamiento del país. Ya estamos sobreendeudados. El gobierno pasado nos dejó sobreendeudados y ahora nos estamos endeudando el doble con estos caprichos políticos. Y el pueblo hondureño tiene que entender que la clase política nos sigue endeudando, que no es diferente a la clase política anterior y por eso es necesario alzar la voz. Esto no es un compromiso de partido político o de defender a ningún político. Esto se trata de defender a Honduras, a nuestra bandera, a nuestro país, porque ya es tiempo que lo hagamos sin que nos juzguen o sin que digan que es que uno representa a un partido político. No, uno representa a Honduras y al interés de ustedes que hoy nos están viendo. Nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial aquí en Día Político. Muy bien, seguimos dialogando con nuestros invitados. Obed López, ¿qué es lo que se viene en el Congreso Nacional? ¿Y cómo califica usted el mismo Congreso Nacional y que está liderado por la Junta Directiva de Luis Redondo? Bueno, yo lo mencioné al principio, no tenemos una mayoría simple que nos permitan hacer leyes o construir leyes por sí mismos como partido. Entonces tenemos que buscar los consensos. Hemos estado trabajando con la bancada del Partido Liberal en algunas leyes, pero hay rechazo en otras leyes, en leyes estructurales, leyes importantes para el país, como la ley de justicia tributaria. Mire, el debate empezó por la ley de justicia tributaria. El no querer aprobar el acta era para que no discutiéramos la ley de justicia tributaria. O sea, a la bancada cachureca lo que le molesta es que discutamos la ley de justicia tributaria porque esa ley va a ir contra los intereses de los que financian a esa bancada. Y ojo, viene la discusión de eso, Obed, en los próximos días. Sí, ¿no? viene la discusión. Sin embargo, estamos construyendo los consensos porque ya, repito, tenemos que llegar a consenso con las bancadas del PCH y el Partido Liberal. Y yo le pregunto a Rachid, ¿va a ocurrir lo mismo que está pasando con el CAF? Algo muy polémico con la ley de justicia tributaria. Totalmente, desde el inicio ha sido una ley bastante accidentada. Yo creo que más que tratar de aprobar estas leyes es escuchar al pueblo y reflexionar qué es lo que de verdad quiere el pueblo. El pueblo hondureño quiere empleo. Hoy tenemos más de 280.000 personas desempleadas en el país. Hoy tenemos falta de oportunidades para los jóvenes recién egresados de las universidades, para las madres solteras que día a día no pueden encontrar un trabajo. Y hoy hemos visto cómo se han perdido ya más de 5.000, 6.000, 7.000 empleos en menos de 6 meses. Y estamos viendo una persecución a la clase empresarial que realmente es la que está generando el empleo. Ha decaído la inversión extranjera en el país en un 39%. Esta inversión se está yendo para otros países porque ven que en Honduras no hay esas condiciones que permitan a la inversión poder desarrollarse de manera tranquila o de la mejor manera, sino que al contrario se está tratando de perseguir a todo el empresario porque es ese odio a la clase empresarial que se ha caracterizado. Y esto es un tema bastante importante y con esto voy a finalizar, que el pueblo hondureño no vive de ideología, el pueblo hondureño vive de lo que todos los días trabajamos y hay para comer. Todos los hondureños que se esfuerzan a llevarle un plato de comida a sus hijos, de eso, ese es el esfuerzo que hay que valorar del pueblo hondureño. Gracias, Rachid Mejía de Una Sola Voz por Honduras y también al diputado congresista Obed López.
difícil hacer consenso, pero ahí van poco a poco. Sí, claro, nosotros lo que queremos, como lo dice Rachid, es generar empleo. Por eso necesitamos el financiamiento de muchos programas de generación de empleo. Por eso es que necesitamos el CAF. ¿Cree Claro. usted qué importantes son los consensos nacionales en cualquier tema político que va a dar solución a cualquier situación? Hasta aquí Día Político. Muy buenas noches.